aproximadamente unos 20 minutos del recording is on. Vamos a grabar aproximadamente unos 20 minutos donde vamos a hablar de cuestiones, si se quiere, conceptuales, de palabras, de conceptos que nos interesan, ¿sí? Y eso es la intención que tenemos es subirlo al aula virtual para por lo menos ahora lo tengan disponible, ¿sí? Antes de hablar de esos conceptos, Lu quería hacer un anuncio, ¿me equivoco, Lu? Sí, porque hay algunos estudiantes que estuvieron un poquito atentos al aula virtual y capaz han visto una nueva sección. Ahí en el chat estuvieron comentando, hubo que le encantaron la definición de Facu Amigues. Vamos a empezar a trabajar ahora, si se escucha bien, díganme, si no repetimos. Vamos a trabajar en un proyecto que denominamos Facu Amigues. Es un proyecto que estamos elaborando con la cátedra y junto al grupo de investigación, protección social, políticas públicas y desarrollo. Dicen que hace eco, ¿vale? Puede ser que bajes un poquito el volumen. Le saqué el volumen a la computadora para que no se te... esto es lo que está pasando, me parece. Me dice que Capaz Google que al Instagram, no. A ver ahí. Intentamos de nuevo. Ahí se escucha, dicen. Bueno, retomamos. Vamos a trabajar con un proyecto que le pusimos de nombre Facu Amigues y vamos a estar trabajando con todos ustedes en esta primera edición, digámosle así. El proyecto es un proyecto que surgió de intereses particulares de quienes somos estudiantes avanzados con el objetivo de formar redes de socialización entre estudiantes de primer año. Un poco esto que uno hace en la presencialidad, que conoce, digamos, Facu Amigues justamente, o compañeros, en donde va conociéndolo, donde va compartiendo cursadas, trabajos prácticos, mate, café, lo que sea, y eso hoy en la presencialidad, como no está, no lo tenemos. Entonces surgió esta preocupación que veníamos leyéndoles en los grupos, de que capaz algunos estaban soles o no conocían a nadie, así que así surgió un poquito el proyecto. La idea es, no va a ser para hacer trabajos prácticos de la materia, así que eso no se preocupen. Facu Amigues tiene la intención de que ustedes transiten la materia, por primera vez, digamos, la materia, después veremos si se extiende o no, pero por lo menos sociología de primero acompañados, digamos. Para eso les vamos a pedir que a través del aula virtual, quienes ya tengan acceso al campus, se anoten en algún grupo, el que quieran, si puede ser antes del 30 mejor, porque todavía no tenemos un número definido de cuántos son ustedes, que se puedan anotar a través del campus en un grupo. El grupo 1, 2, 3. Si ustedes, alguno se conoce entre ustedes, pueden anotarse en el mismo grupo. No pasa nada. Es decir, yo conozco a alguien, me anoto con esa persona en el grupo 2, por ejemplo. Y el resto, sí. No sé qué se cortó. Dice en Instagram. No escucharon nada. Pero no importa, volvemos. No. Retomamos, no pasa nada. Digo lo siguiente, hago la síntesis, si les parece, de lo que dijo hasta ahora Lu, o querés vos, Bel, decirlo. La síntesis es, básicamente, como sentimos que está la posibilidad de que se encuentren muy soles en esta situación de la virtualidad, se nos ocurrió la idea de hacer un proyecto que se llama Facu Amigues, es amigos de la facultad. Y es básicamente, en vez de encontrarse en la biblioteca, en el comedor, o en un pasillo, o en un aula, que tengan un espacio virtual para encontrarse.
No es obligatorio. Aquellos que sientan la necesidad de compartir con alguien, que necesiten, que sientan, se trata de eso, de que encuentren ese espacio ahí, en ese lugar. ¿Cómo ingresan? Es simple, entran por el aula virtual, van a ver que hay un link que dice Facu Amigues, hasta acá dijo Lu, y van a encontrar que hay grupos adentro. ¿Me equivoco, Lu? ¿Está bien hasta acá? Hasta acá dijiste eso. Los grupos Dale. van a ser de hasta 10. Silenciame, Ale, de la compu, porque si no se hace eco. Esto quiere decir que si yo conozco a alguien ya de ingresante, puedo con esa persona ponerme de acuerdo y anotarnos, por ejemplo, en el grupo 2. ¿Hasta ahí se entiende? Si no conozco a nadie, me anoto en cualquier grupo. Si ya hice grupo con otra persona en otra materia y nos caímos bien, digamos, nos anotamos, por ejemplo, en uno de los grupos. ¿Hasta ahí vamos bien? No, los grupos, Caro, le respondo acá al Chichi, son de a 10. Capaz yo me anoto con un compañero en el grupo 2 y se van a anotar 8 personas más a ese grupo. La idea es justamente compartir. Hasta acá, el armado de grupos. Nosotros les vamos a dar actividades para que vayan haciendo, que no van a ser respecto a la materia, sino que van a ser en función de este objetivo, digamos, de conocerse y de poder, digamos, transitar este año juntos. ¿Hasta ahí va? ¿Hay alguna pregunta? Lu, hay una pregunta que dice Cami, ¿cómo dice? Para anotarse en el grupo solo hay que marcar Se te corta un mucho cuadradito. en el vivo. Se corta toda la transmisión del vivo, en el Instagram. Lo que repaso, me encanta esa posibilidad de ser yo el que traduzca a Lucina. Ustedes no imaginan lo placentero que es por primera vez ser el que traduce a esa mujer. Lo que dijo es, los grupos son hasta 10, ¿sí? Eventualmente se crean más grupos, ¿no? La idea es que puedan encontrar un lugar para estudiar en común. Por ejemplo, ¿cómo decirles? A mí me hace muy bien a veces tener a las 2 de la mañana, por ahí me van a decir, hacer un Google Meet. Y a mí por ahí me sirve un Google Meet, ¿no? A las 2 de la mañana para ponerme a hablar de un tema. Y por ahí es el horario que puede Lucina o el horario que puede alguien. Y bueno, nos juntamos a las 2 de la mañana. Digo, si los dos podemos juntarnos a las 2 de la mañana, prender una computadora y hacer esto, lo hacemos a las 2. Pero para poder conocerme con Lucina, para poder saber si Lucina, porque ahora yo la conozco, pero ustedes por ahí no se conocen entre ustedes. Entonces, Facu Amigues busca eso, que puedan conocerse. Que por ahí puede pasar que un compañero esté a 5 cuadras de su casa nada más. Pero hoy no lo saben, porque no sabemos, puede estar a 5 cuadras como puede estar en Esquel, si fuese el caso. La única forma de encontrar ese espacio común o lo que se nos ocurrió es, bueno, armemos una red de gente que está ingresando a la carrera y una red que sirva de sostén para ustedes. Recuerden que el objetivo de esta cátedra es muy concreto. No queremos que nadie abandone el cursado y eso implica pensar estrategias para que no abandonen. Y la verdad que no alcanza con decir tratamos de dar la materia del mejor modo posible. Eso puede tranquilizar un poco nuestra conciencia, pero sentimos que lo correcto es pensar más. Y como Lucina, una estudiante avanzada de trabajo social, junto a otros compañeros, dijeron, ¿y por qué no armar redes? Y así surge Facu Amigues. Los grupos de 10 como máximo, ¿por qué? Dice una compañera que es una de esas que anda despierta a la madrugada, ¿no? A ver, Facu Amigues es lo que ustedes quieran. ¿Qué significa es lo que ustedes quieran? ¿Quieren que sea un grupo donde consiguen amigues? Bien, que sea eso. ¿Quieren que sea el espacio donde conocen a alguien para estudiar? Que sea eso. Hay una palabra que no la quiero nombrar porque después Lucina dice que conmigo descubre palabras nuevas, pero la idea principal es que Facu Amigues, ustedes les den un significado a Facu Amigues.
¿Es de la cátedra? Sí que es de la cátedra, lo tenemos subido en la cátedra, subido en el espacio de la cátedra, y es un lugar donde pueden ustedes meterse directamente. O sea, cualquiera que está, si no están cargados en el aula virtual, no hay problema. Por el medio del link de WhatsApp, momentáneamente, hasta que se puedan cargar, se puede articular. A ver, recuerden, estamos intentando. Creo que es, y el esfuerzo que cuesta a veces intentar, porque parece que Facu Amigues salió en 10 minutos y que se nos ocurrió, y fue mucho más complejo, se los puedo asegurar. Fueron horas de la vida de Lucina, horas, pero horas, casi les diría días de nuestras vidas pensando esto, discusiones con Lucina, porque no crean que es tan simpática como parece, casi les diría, no es simpática, se los digo por experiencia propia, es muy mala y es terrible, a veces me ha llamado amenazándome y todo. Dicho, y es verdad, esto es lo peor. Entonces, la idea principal es que ustedes se encuentren ese espacio como un espacio en común. Como un espacio casi les diría propio, ¿sí? Eh, ojalá realmente sirva para que se sientan contenidos entre ustedes. Un poco lo que yo traté, lo que tratamos de hacer el encuentro anterior era mostrarles que se puede autogestionar. O sea, que hay posibilidades de que ustedes, uno les da el empujón, si se quiere, y con ese empujón ustedes empiezan a autogestionarse. Más allá de todo, Lu, hasta ahí fue lo que dijo Lucina. Ahí Ahora me callo. Mika me está defendiendo por Instagram. Capaz de responder algunas dudas que están en el Instagram. Por ejemplo, ¿podemos entrar a uno de los grupos si tienen menos de 10 personas? Sí. Si yo ahora entro y hay un grupo que tiene 5, puedo meterme yo. Esa es la idea, que completen los 10. Otra pregunta que era si podía anotar a alguien que no estaba todavía en el campus. Sí. Si conocen a alguien que todavía no tiene acceso al campus, pueden registrarlo ustedes. Buenísimo, mejor. ¿Los grupos son con estudiantes avanzados también? No. Los grupos son para quienes cursan Sociología 1. Lo de estudiantes avanzados lo dice por Belu y por mí. ¿Quién vive por Constitución? No pasa nada, pueden hacer grupo con gente de otras ciudades. Encontrarse es una palabra que no vamos a usar más. La idea que decía él era que pueden encontrarse por videollamada, por ejemplo, si quieren. La forma de organizarse para después hacer las tareas o actividades que le vamos a dar, lo organizan ustedes. Si quieren hacer un grupo de WhatsApp, hacen un grupo de WhatsApp. Si quieren hablarse por el aula virtual, se hablan por el aula virtual. Si quieren pasarse los perfiles de Instagram, se pasan los perfiles de Instagram. Eso queda a voluntad de cada grupo. Eso sí, o sea, les vamos a pedir que hagan tareas, porque un grupo, básicamente, ya lo vamos a ver, pero un grupo se rige por tareas. Si nosotros no les damos una actividad, ustedes me van a aflojar el proyecto. Muy lindo, pero me lo van a aflojar. Dice, a mí me tienen que empujar con un camión, a nosotros también. Creo que no hay ninguna pregunta más. Un poco ¿Pueden organizar un Zoom? Sí, pueden organizar un Zoom. Claro, cuando Lu dice le vamos a dar actividades, no son actividades curriculares. ¿Qué quiere decir curricular? No es una actividad de la cátedra donde tienen que completar qué es la sociología, cuál es la historia de Comte. No, es una actividad de orden social. Eso es re aburrido. Claro. Imagínenlo más bien. Yo tengo apagado este micrófono, ahí, por si alguna quiere hablar. Si alguna quiere hablar, hable directamente, no hay problema. Pero la idea es darle actividades de orden social. Quiere decir, ¿vieron como cuando uno va a un cumpleaños de gente que no se conoce? Y todos están así, esperando parados duros, sin moverse, y de repente aparece el presentador que dice, bueno, vos y vos, vení acá adelante, ¿cómo te llamás? Y empieza a organizar para que se conozcan. Estas son las actividades a las que hace referencia mi querida amiga Lucina. Actividades de este tipo, de orden social, que pueden agarrar y decir, pero yo tengo mis amigues del barrio y mis amigues de acá y yo
¿Estoy perfecto estudiando? Bien, 10 puntos. No hace falta, entonces, Facu Amigues. Pero por ahí alguna se siente sola, o sole, o solo, y tiene ganas de abandonar y dice, es muy difícil, y la verdad que si tuviese alguien que me acompañe en esto sería más fácil. Recurra a Facu Amigues. O sea, pruebe. En última instancia, probar no se pierde nada, no es algo obligatorio. O sea, es algo que busca realmente darles esa contención, ¿no? En este proceso de transición virtual. Esa es la idea principal. Fuera de eso, no es obligatorio, insisto, es algo más. Si a alguno de ustedes se les ocurre otra idea, por favor, se las rogamos porque se nos acaban las ideas a nosotros, háganla llegar. Sería como un acompañamiento, dice una de las compañeras, sí, sería como un acompañamiento, pero que lo pueden autogestionar ustedes. O sea, cualquiera puede entrar en cualquier momento al aula virtual, entrar a Facu Amigues y decir, me junto con, si quieren juntar con alguien, se juntan, supongo, no sé, Lu, esa cuestión. Pero Sí, o sea, tratemos de cumplir con las restricciones y las medidas del gobierno, pero se sí. juntan, yo me refiero a que se juntan en el espacio de Facu Amigues, no que se juntan en términos, si se quiere, físicos, sino que se juntan en términos virtuales, a esto me refería. Después de ahí Por pueden ejemplo, sacar... Claro, por ejemplo, nosotros les vamos a dar una actividad y van a tener un mes para, si el grupo que quiera, puede realizar la actividad. No es obligatorio, volvemos siempre a lo mismo. El grupo que quiere hace la actividad. Y ese grupo capaz también funciona para sacarse dudas de otras materias. O, por ejemplo, ¿alguien tiene el texto que no lo puedo bajar del aula virtual sobre la modernidad? Bueno, ahí está Facu Amigues, que salva las papas, dice, yo te lo paso. Es también para eso también. Tiene un tinte académico y un tinte de Facu Amigues. Ustedes lo pueden usar para lo que quieran. Es una opción. Ya les digo, el que no quiere, digamos, mi gato, perdón, el que no quiere participar de Facu Amigues está en todo su derecho de no estar participando y capaz ya tiene un grupo y no quiere. ¿Alguna duda? Se entendió un poco la idea general. Hay cosas que supongo que en la propia dinámica, a veces, a ver, el que sienta que quiere hacerlo lo hace, y el que no lo quiere hacer, no lo hace. Insisto, el objetivo es que no se sientan soles en este proceso. Ese es el objetivo principal, y que se vayan acompañando entre ustedes. O sea, que en algún punto haya una dinámica propia que permita sostenerse, o sea, que permita que se sostengan ustedes en el cursado. Dicho esto, nos van a quedar ahora estos 20 minutos. No sé, Lucy, vos preferís parar la grabación por ahí en el aula virtual y después reiniciarla nada más que en los 20 minutos de contenido específico, donde hablo un poco de la modernidad y demás. ¿Te parece? ¿O no? ¿O lo cortás? Bueno. No tengo idea cómo haces con los videos vos. No, después lo dicto yo, así que... Perfecto. Bueno, un poco la idea de hoy es desandar, miren la palabra, si ustedes ven que digo una palabra tan terrible como reverso axiológico, me paran ahí nomás, ¿sí? Me paran ahí nomás y me dicen, pare señor, pavadas no. Esta sería la frase que va a evitar que yo diga palabras tan extrañas como reverso axiológico o epistemología del universo. Pare señor, ubíquese y yo ahí nomás me detengo y trato incluso de explicarles a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque yo también quiero pedir disculpas en esto. Yo fui criado en la academia y la academia habla un lenguaje que solamente entendemos pocas personas. Y por algún motivo nos gusta parecer inteligentes. Entonces, como nos acostumbraron a que tenemos que parecer inteligentes y pareciera ser que si usamos palabras complicadas, somos muy inteligentes, ¿no? Tengo ese vicio
les pido disculpas, pero me paran ese vicio diciendo, epa, señor, usted será muy doctor o tendrá su postdoctorado, pero ubíquese. Y con esa frase yo me ubico, Lu no tiene problema en decírmelo todo el tiempo, pero ustedes tienen derecho a decírmelo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se escucha. Ahí está. También por otro motivo, tiene que ver con otra cosa. La obligación mía como docente o de cualquiera que esté tratando de dar clase es comunicar. Y esto implica un esfuerzo porque la alteridad, voy a decir, no el otro, la alteridad realmente entienda. Entonces, si yo hablo del reverso axiológico y suena muy lindo, por ahí 2 personas me entienden, pero el resto está muy bien, si apaga la cámara y se va a tomar unos mates con algún familiar o acompañante. ¿Por qué? Y En porque Instagram dicen que es un problema de los sociólogos, así que nosotros no nos hacemos cargo de eso. se ve que nunca le escucharon hablar a Dante Boga, que es un eximio trabajador social, pero es hijo de la academia. Por suerte Dante también es hijo de su profesión, del ejercicio, entonces, pero insisto, es un problema de la academia, no es un problema. Perdón, con solo preguntarte qué es lo que está diciendo alcanza. Sí, pero a ver, esto es como todo. A veces, para entender un concepto como axiológico, ¿sí? No alcanza con explicarlo. ¿Por qué? Porque requiere el conocimiento de conceptos previos. Entonces, para poder explicar claramente y que ustedes entiendan a qué me refiero, implicaría, entre otras cosas, hablar de otros conceptos que no, digo, que nos excederían. Y entonces no tiene mucho sentido conocer una palabra que en una hora no la puede explicar claramente. O sea, no puede explicar claramente qué quiero decir cuando digo el reverso axiológico. Entonces lo que hace es confundir. Esto es lo que pasa. Estamos haciendo, entonces, hoy van a aprender palabras nuevas, se lo juro. Si quieren anoten, ya se las digo. Una palabra que vamos a aprender es modernidad. Se las voy a escribir acá. Modernidad. Perdón. Modernidad, capitalismo. Miren todo lo que vamos a aprender nuevo hoy, ¿eh? Liberalismo. Revolución industrial. Revolución francesa. Miren todo lo que vamos a aprender, ¿eh? Si les parece, comencemos por modernidad. ¿Sí? Yo voy a afirmar algo. Las ciencias sociales son hijas de la modernidad. La sociología es hija de la modernidad y el trabajo social, tal como lo entendemos, también es hijo o hija o hije de la modernidad. La pregunta es, ¿qué es la modernidad? ¿O no, Lu? Eso es muy bien. La modernidad no es nada nomás. La modernidad es un cambio cultural que se produce, sobre todo en Europa, a partir del siglo XVI-XVII, es decir, entre 1600, dependiendo cada región de Europa. Digo, la modernidad en Inglaterra arranca en 1500 con una revolución que se llama la Revolución de Cromwell, pero que no es tampoco importante saberlo. Y en Francia la modernidad en realidad ya arranca, por decirlo de algún modo, con los pensadores iluministas. ¿Vieron Rousseau, Montesquieu, Voltaire y todos esos? Bien. La modernidad es un cambio cultural. Culturalmente es una sociedad diferente y es una civilización distinta a la civilización moderna. ¿Por qué? Desde el punto de vista económico, hablamos de una sociedad moderna cuando esa sociedad, en primer lugar, pasó por una revolución industrial. Y ustedes me dirán, ¿qué es una revolución industrial? Otra palabrita que dijimos acá que íbamos a nombrar, ¿se acuerdan? Revolución industrial es ni más ni menos que el paso de una sociedad agrícola a una sociedad que se caracteriza por producir bienes en masa.
es básicamente una sociedad que dejó de vivir de la agricultura y ahora vive de la industria. Y ustedes me dirán, ¿qué come una sociedad que vive de la industria? Nada, exporta los bienes industriales e importa, entre otras cosas, productos que vienen de la agricultura. ¿Está bien? Es decir, la revolución industrial es el paso de una sociedad agrícola a una sociedad que se caracteriza por la producción a gran escala de bienes industriales. Una sociedad, una revolución industrial, es también lo que llamamos industrialización, ni más ni menos. El primer proceso de industrialización que conocemos se dio en Inglaterra. ¿Cuándo? En 1750. Y tuvo dos etapas. La primera etapa, 1750, y la segunda etapa, 1850. En la primera etapa se caracteriza por la industria, sobre todo textil, mientras que la segunda etapa se caracteriza casualmente por el desarrollo de la industria que se apoya en la máquina a vapor. ¿Sí? Con el desarrollo de esta segunda etapa aparece el ferrocarril, aparece toda la industria siderúrgica, la industria de los metales. Con esta segunda etapa entramos en lo que en un sentido estricto llamamos la industrialización. Y esta segunda etapa, y el proceso de industrialización dio lugar a lo que llamamos la división internacional del trabajo. Otra palabrita más que puedo meter. ¿Estás de acuerdo, Lu? Si Lucina me deja, yo agrego palabras. División internacional del trabajo. En el Instagram te dice si puedes repetir la última parte. Sí, este proceso de revolución industrial, de industrialización, dio lugar a otro proceso que se llama División Internacional del Trabajo. ¿Qué es la División Internacional del Trabajo? Casualmente, a partir que un país se industrializa, ¿sí?, comienza a necesitar nuevas materias primas y a su vez necesita un mercado para vender estos nuevos productos industriales. Ahora lo voy a explicar. Y por ende, la División Internacional del Trabajo es el proceso por el cual el mundo se divide en dos tipos de países. Unos se industrializan, producen manufacturas, exportan bienes industriales e importan materias primas. ¿Repito o se entendió? ¿Lu? Sí, las fechas. 1750, la primera parte de la Revolución Industrial, 1850, la segunda etapa de la Revolución Industrial. Se da sobre todo en Inglaterra, pero se va a expandir a toda Europa. La División Internacional del Trabajo es el proceso por el cual el mundo se divide en países que producen materias primas y países que producen manufacturas o bienes industriales. ¿Está bien? A los primeros, aquellos países como Inglaterra, después Francia, Alemania y demás, Estados Unidos y demás, a esos primeros países se los llama países centrales. ¿Sí? A esos países centrales se le van a asociar lo que llamamos países periféricos. Los países centrales, es decir, los países industriales, producen materias primas que exportan e importan. Claro, queda grabado, sí, quédense tranquilos. Y a su vez importan, ¿sí? Exportan productos manufacturados e importan materias primas. Los países periféricos hacen lo contrario. Importan manufacturas y exportan materias primas. El ejemplo más simple que conocemos es Argentina. Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo como un país satélite, periférico. ¿Se acuerdan la época en que vendíamos el cuero, materia prima, a Inglaterra, y le comprábamos los zapatos? ¿Qué hacían con el cuero que exportábamos nosotros? ¿Se entiende bien la idea? Entonces, la modernidad, desde el punto de vista económico, es hija de la industrialización. Punto 1. Punto 2. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué es hija de la industrialización la modernidad? ¿Qué tiene que ver esto con exactamente países centrales y periféricos? ¿Qué tiene que ver esa revolución con otros fenómenos? Claramente, para que un país se pueda industrializar,
necesitamos mano de obra. Y ustedes me dirán, bueno, trabajadores hay. Es cierto, pero el problema es que en 1750 no había trabajadores. La mayor parte de la población en Europa vivía ¿dónde? En el campo. Y estaba atada a lo que se llamaba el feudalismo. Es decir, estaban atadas a la tierra y vivían en Europa bajo un régimen de monarquía absoluta. ¿Sí? Y ese régimen se apoyaba en una idea, la idea de que los hombres nacemos naturalmente desiguales. Esa era una idea central antes de la modernidad. La otra idea central, desigualdad natural, ¿está bien hasta ahí? La otra idea central que había antes de la modernidad era los reyes son reyes, los que gobiernan, gobiernan por voluntad de Dios. El antiguo régimen, como bien dice Valeria. Esto es lo que en el texto que ustedes tienen ahí figura como antiguo régimen. El antiguo régimen es ese elemento que nace de feudalismo como forma económica, ¿se entiende bien lo que quiero decir? Si no, Lu, parame, ¿eh? Y si no, alguno que me detenga, por favor. Sé que hablo muy rápido, les pido disculpas, pero me detienen, abren el micrófono o me cortan enseguida. Entonces, desde el punto de vista económico tiene que ver con el feudalismo y desde el punto de vista político tiene que ver con la monarquía absoluta. ¿Se entiende más o menos la idea del antiguo régimen? Para que las industrias, para que esta nueva clase social que quiere invertir en industrias pueda desarrollarse, por un lado es necesario que toda esa fuerza de trabajo, todos esos campesinos vayan a una ciudad. O sea, dejen de ser campesinos y se transformen en obreros industriales. Pero claro, eso implicaba el fin del antiguo régimen, es decir, el fin del feudalismo. Y generalmente cuando los regímenes cambian, las clases que se benefician con un régimen se niegan a perder sus beneficios. En este sentido, las clases nobles europeas y sobre todo las monarquías se oponían a la idea de poner fin al antiguo régimen. En el camino aparecieron algunos pensadores que traen una idea novedosa. Por ejemplo, John Locke decía que los hombres naturalmente nacen iguales y que en algún punto, si alguien gobierna, es porque los hombres que nacemos iguales tenemos poder, pero lo cedemos, lo damos. Se lo damos a alguien para que nos gobierne. Es decir, ¿hasta acá lo entienden bien? Le cedemos ese poder a alguien para que gobierne. Y alguien podrá preguntar, y bueno, y si se lo cedimos, diría otro autor como Thomas Hobbes, entonces no se lo podemos reclamar de nuevo, porque si se lo reclamamos, volveríamos al estado de los salvajes. O sea, se perdería la sociedad y sería un caos. Y mientras un pensador como Hobbes terminaba defendiendo la monarquía absoluta con este argumento, ¿se entiende, no? Le cedimos el poder al rey gobierna, listo, aguantemos lo que diga el rey. Otros pensadores como John Locke dicen, no, las personas, es decir, el pueblo, no le da el poder a un gobernante para que haga lo que quiera. Se lo da para que gobierne. ¿Para que gobierne? ¿Para qué? Y, en principio, para beneficio de los que le dieron el poder. ¿Sí? Ejemplo de esta idea del poder. Piensen que el poder para estos pensadores es algo que se tiene. Es decir, ¿vieron cuando uno firma un poder judicial por el cual autoriza a alguien a hacer todo a nombre de uno? ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea de poder. El poder como algo que se puede tener y que yo le puedo ceder a otra persona. ¿Sí? El poder como un contrato, como un acuerdo. De ahí la idea del contrato social. La idea del contrato social es la idea que tiene Rousseau y que dice, todos nacemos iguales, pero claro, cuando estamos en sociedad nos ponemos de acuerdo y hacemos como un contrato, hay un contrato implícito en esa sociedad. Si el gobernante lo rompe, esto autorizaría, dicen estos autores, por el principio de igualdad, porque todos nacemos iguales, autorizaría que yo le quite mi poder y así como se lo dice, lo retire. Ejemplo, si yo le doy un poder a un abogado para que me compre una casa y me compre una casa horripilante,
yo tengo todo el derecho del mundo a agarrar ese poder y sacárselo, para que no me pueda comprar otra casa horripilante. Esta es un poco la lógica. ¿Hasta iba bien? Pero fíjense que esta idea es terrible, porque estamos en una sociedad que se apoya en la idea de que todos somos naturalmente desiguales, en la idea de que hay mejores y peores, en la idea de que no todos tenemos los mismos derechos. Y de repente aparecen un conjunto de pensadores que dicen, no, 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 todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos nacemos con una igualdad natural. ¿Sí? Esto es la base de lo que conocemos como liberalismo. ¿Sí? Palabrita que dijimos que hay que nombrar. Entonces, revolución industrial, ¿sí? Fin de la monarquía, liberalismo, son todos aspectos de este mismo fenómeno que llamamos la modernidad. ¿Sí? ¿El liberalismo qué es? Me dirán ustedes. El liberalismo es una ideología, es decir, un conjunto de ideas. ¿Cuál es la idea principal del liberalismo? Todos nacemos iguales. Y por ende, frente a la ley, todos debemos ser iguales. ¿Se entiende bien? Si uno lo piensa, nuestra sociedad actual es una sociedad liberal en este sentido. De hecho, eso que llamamos los derechos, surgen para los liberales como una forma de defender al individuo, a la persona, frente al abuso del poder del Estado, o frente al abuso del poder del que gobierna. ¿Se entiende bien? Entonces, hasta acá el liberalismo se entendió lo que es conjunto de ideas que se originan a partir de la idea de igualdad natural entre las personas. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y en qué momento ese conjunto de ideas pone en disputa o pone en discusión o pone en fin al antiguo régimen? En el caso más concreto que conocemos es en Francia. En Francia, la Revolución Francesa va a poner fin al antiguo régimen. Pero va a pasar algo más. En Francia va a aparecer Napoleón y Napoleón va a invadir Europa, como en realidad Francia va a invadir Europa, luchando contra las monarquías. Y eso va a tener efectos en nuestros territorios y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se va a expandir esta idea de que todos somos iguales. Es decir, se va a expandir el liberalismo como ideología. En nuestro territorio, en nuestro continente, en el Río de la Plata, por ejemplo, esas ideas las va a defender Manuel Belgrano, esas ideas las va a defender Mariano Moreno, por ponerles dos ejemplos nada más. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Nueva palabra que acabamos de incorporar. La pongo acá. La Revolución Francesa es el proceso político, social, que pone fin a la monarquía absoluta en Francia y da lugar al surgimiento de la Primera República. ¿Se entiende bien esto de la Primera República? Como todos sabemos, una república es una forma de gobierno donde hay división de poderes, donde hay publicidad de los actos de gobierno, donde los cargos son elegidos por voluntad popular, donde suceden varias cuestiones más. Pero esto es básicamente la Revolución Francesa. Y esas ideas liberales quedan plasmadas en esa revolución, con el fin de la monarquía y la aparición de la república. Y esas mismas ideas liberales se expanden al resto de Europa. Y ustedes piensen que esas ideas liberales lo que hacen es poner fin al feudalismo. O sea, al liberar a los campesinos de la idea de nosotros dependemos del señor, al decir no hay más señores acá, automáticamente esos campesinos salen de esos feudos y empiezan a ir a las ciudades y empiezan a formar la nueva clase obrera, ¿sí?, que va a trabajar en esa nueva industria. Y acá aparece un nuevo fenómeno, que es la consolidación del capitalismo como sistema económico. ¿Paramos acá? Un segundo. Repasemos. La modernidad, desde el punto de vista económico, es hija de la revolución industrial. ¿Bien? Desde el punto de vista político, es hija de la Revolución Francesa. Desde el punto de vista ideológico,
es un poco hija del liberalismo. Hija del liberalismo. Voy a hacerlo. Es hija del liberalismo. ¿Está bien? La modernidad, en síntesis, ¿qué es? Es ese proceso por el cual la sociedad comienza a percibirse a sí misma, nos empezamos a autopercibir como personas a partir de la idea de igualdad, a partir de la idea de que todos somos iguales. ¿Qué significa que todos somos iguales? Cuando uno, por ejemplo, ¿tiene sentido pensar cómo mejorar la sociedad en la sociedad feudal? No, los pobres son pobres, diría el señor feudal, y son pobres porque así los hizo Dios, para morirse de hambre, para ir a trabajar la tierra y para trabajar para el liberalismo. O sea, la Revolución Francesa es el proceso político y social que da fin a la monarquía, exactamente, de inicio a la Primera República. Con la Revolución Francesa se establece por primera vez una república en la historia humana. Es la Primera República Francesa. Esa es la base de lo que hoy llamamos República Argentina, digo, como sistema de gobierno, ¿se entiende, no? Dicho esto, lo que vamos a... Perdón que me perdí un segundo. ¿En qué estaba? Discúlpenme. Volví para atrás y me perdí. Decíamos que la Revolución Francesa, Revolución Industrial, ahí me perdí. El capitalismo, creo que estábamos. Son varias cosas que estoy mirando y a veces me pierdo. Sí, vas a empezar con el capitalismo. Bien. Perdón, ¿con qué iba a empezar justo? Discúlpenme. Capitalismo, Ale. Capitalismo, bien. A medida que esos campesinos van a las ciudades, comienzan a formar una nueva clase social, la clase obrera. Antes el campesino cultivaba la tierra, comía de lo que cultivaba y le daba granos al señor feudal y repartían con los que no trabajaban. Ahora, en la ciudad, ya no hay tierra para cultivar, hay que trabajar. Y hay que trabajar para sobrevivir. Por lo tanto, lo que observamos es, que a medida que se produce la revolución industrial, se consolida el capitalismo como sistema económico. Y en este sentido, modernidad y capitalismo son aspectos también de lo mismo, de esta misma sociedad que empieza a pensarse a sí misma desde la idea de la igualdad. Es esta sociedad donde el conflicto emerge. ¿Por qué? Y porque si yo a todos los hombres, si yo a todos les digo, mira, somos todos iguales, es bastante difícil entender por qué unos son más ricos y otros son más pobres. Si yo le digo a una persona, todos tenemos los mismos derechos, y es muy difícil entender por qué alguien tiene que hacer 5 colas de hora en un hospital para que lo atiendan, y otro entra con su Mercedes-Benz a una clínica privada y lo atienden como si fuese, vamos a decirlo así, el duque de Francia. Es decir, a partir de la idea de igualdad, también aparece la idea de derecho a la igualdad. Es decir, es legítimo, si todos somos iguales, que yo diga, ¿y por qué yo no puedo ser atendido en las mismas condiciones o en la misma clínica que aquel multimillonario? ¿Por qué yo tengo que trabajar 12 horas y no me alcanza para pagar los medicamentos a mi hija? Mientras que aquel otro que nunca trabajó y simplemente tuvo la suerte de nacer en una familia rica, vive la gran vida. La injusticia solamente es posible en una sociedad que se apoya en la idea de justicia. Y esa es la sociedad moderna. Por eso la sociedad moderna es una sociedad de profundos conflictos. ¿Por qué? Porque por un lado, en el plano de lo que debería ser, deberíamos ser todos iguales, pero en el plano de lo que es, somos cada vez más desiguales. ¿Hasta acá se entiende? La modernidad, en ese sentido, es también ese proceso contradictorio. La modernidad es esa sociedad que nace de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, es esa sociedad que viene de poner fin al antiguo régimen, es esa sociedad que nace de la idea de igualdad, de que todos somos iguales, pero es también esa sociedad donde estallan todos los conflictos, porque se presenta cada vez como más desigual. ¿Se entendió esta idea hasta acá? Nos queda una palabra ahí, ya habrán aprendido bastantes palabras nuevas, supongo, ¿no? Hay una palabra nueva que es capitalismo.
y es importante entender qué es el capitalismo. Hablamos del feudalismo hace un ratito, estoy por terminar, Lu, para no saturar de conceptos, porque si no vamos a saturar de palabras nuevas y de ideas nuevas, porque ojalá fuesen palabras, el problema es que son ideas nuevas. Lo último que voy a decir tiene que ver con esto del capitalismo. La sociedad moderna es una sociedad capitalista. ¿Capitalista en qué sentido? En el sentido de que se organiza a partir de la idea de propiedad. La sociedad moderna, que es nuestra sociedad, se estructura, se organiza a partir de la idea de propiedad privada. Es decir, en términos de ideología nos dicen, todos somos iguales, pero en términos económicos, la sociedad no se organiza de manera igualitaria, sino que se organiza en torno a la noción de propiedad, a la idea de que esto es mío, esto es tuyo, esto es de aquel. Y claramente, la propiedad se refiere a la propiedad de aquellas cosas que usamos para producir. ¿Y qué usamos para producir? Bueno, máquinas, herramientas, tierra. A partir de esa división fundamental por la propiedad privada, la sociedad moderna, nuestra sociedad, el capitalismo, nos divide en aquellos que tienen los medios de producción, eso que llamamos la burguesía, y aquellos que no tenemos los medios de producción y somos esto que ven acá, que tenemos que estar trabajando para poder vivir. Si yo fuese un burgués, podría ponerme en mi propia universidad y contratar a un docente como yo, y cobrándoles a ustedes una módica cuota y pagándole a ese docente un módico sueldo, vivir alegremente sin dar clase. Pero desgraciadamente mi familia no ha sido lo suficientemente millonaria como para ponerme una universidad y me ha mandado al mercado, así como un perro sarnoso, a que ponga mi cuerpo, mi fuerza de trabajo para poder vivir. Esto es básicamente, en principio, una sociedad capitalista, una sociedad que se divide entre los que poseen el capital, es decir, la burguesía, y aquellos que están obligados a vender su fuerza de trabajo, porque no poseen capital, para vivir, la clase obrera. ¿Se entiende bien hasta acá? Sí. Repasando esto sería modernidad, exactamente lo que dice Belén, ¿para qué vamos a andar hablando mucho más? Ahí está escrito. Belén lo que dice es, y generalmente lo que estemos acá difícilmente, algunos podemos ser miembros de la pequeña burguesía. Es decir, tener un poco de propiedad, pero tenemos que trabajar para vivir. Por ejemplo, podemos tener, no sé, ser dueños de una pequeña librería o un kiosco, ¿sí? Pero hay que levantarse todas las mañanas, abrir el kiosco, y si no trabajamos, no se come. Algunos estarán un poco mejor, algún familiar tendrá una pequeña industria, pero se levanta todas las mañanas, abre el tallercito a las 7 u 8, ¿sí? Y si no se levanta, no come. O por lo menos no le ingresa dinero. Mientras que en realidad un burgués probablemente se invierte en una gran fábrica, se va de viaje a Las Caimán, alguien pone un gerente que le administra la fábrica y lo único que hace es disfrutar el dinero. Esta sería, a grosso modo, la idea. Capitalismo, revolución industrial, revolución francesa, liberalismo, sociedad moderna. Solamente en ese contexto emergen lo que llamamos las ciencias sociales y la necesidad en algún punto de cuestionar esa desigualdad. Porque solamente una sociedad que se perciba a sí misma como igual es capaz de cuestionar esa desigualdad. Porque ahora sabemos que la desigualdad no es producto de Dios. Porque ahora entendemos que los hombres nos organizamos porque somos iguales y entendemos que si la sociedad es desigual es porque los hombres en algún punto algo hicimos ahí. Dios no tiene nada que ver, porque Dios no existe, viene a decir, digo, la modernidad implica eso, ¿no? Por eso decimos que la modernidad es el intento por un nuevo orden apoyado en la razón. Y la razón aparece como lo opuesto a Dios, como aquello que requiere una explicación. Dios vendría a ser una cuestión de fe,
Mientras que esta nueva sociedad nos dice, está muy bien la fe, pero nos organizamos a partir de un orden racional. Hay que explicar el porqué, sería la cuestión. Y las ciencias sociales van a entrar por ese lugar, por esa búsqueda del porqué, ¿sí? A tratar de dar algún tipo de explicación. Y hasta acá me gustaría llegar para no... Tengo 20.000 palabras difíciles, si quieren les digo, ¿eh? Inmanencia, ontológico. Pero No, por les tiro favor. 20.000. Ya está. Es una tortura de frase. Ya está. Me encanta porque Belén hace lo mismo que hago yo en algunos encuentros donde voy traduciendo abajo. Me encanta cómo la quiera Belén también. Perdón, Chicos, es que yo le estoy tratando de poner palabras claves y explicarle así en clave para que después ellos procesen la información cuando lean el texto. Más lo que vos estás dando. hay una realidad que es, puede pasar, a ver, yo entiendo lo siguiente, yo soy hijo de un sistema académico muy particular, pero también mi vida me llevó a que los libros, yo lo he comentado con Prilulos además, pero mi vida me ha llevado a que los libros sean un refugio para mí. Pero fue para mí, fue mi historia y fue la forma en que me tocó vivirlo a mí. O sea, a mí me encanta leer, pero no sé si está bueno leer tanto. Les digo de todo corazón, no sé si está bueno leer tanto. Yo hice nada más de la lectura un trabajo y de la escritura un trabajo, pero no sé si está, o sea, no sé si es lo más recomendable. ¿Se entiende? Entonces, puede pasar que en este grupo haya, no sé, 10 personas que digan, ¿cómo me gusta leer? Nos leímos todos los textos, queremos más. Pero probablemente haya una gran parte que diga, wow, estamos descubriendo, ahora entiendo algo de lo que es el capitalismo. Pero me nombró la fuerza de trabajo. Y esa palabra que por ahí para nosotros es tan común, dicen, oh, fuerza de trabajo, me está matando, no sé qué es. ¿Por qué no dijo trabajo? ¿Se entiende? Y no dije trabajo, porque si ustedes lo piensan, en el capitalismo nadie compra trabajo. ¿Por qué? Porque si me contratan hoy para trabajar, en realidad lo que están contratando es la promesa de que mañana voy a ir a trabajar. Por eso piensen que al trabajador siempre se le paga después que trabajó, mientras que el capitalista cobra antes de trabajar. Ejemplo, ¿sí? Cuando vamos a pagar un alquiler, tenemos que pagar por adelantado el alquiler, ¿o no? Y no lo pagamos una vez que usamos la casa. Mientras que cuando trabajamos, no nos pagan por adelantado lo que vamos a trabajar, sino que nos pagan una vez que lo hicimos. Ese mecanismo tan sutil, por ejemplo, es lo que en algún punto hizo que la clase obrera también esté obligada a trabajar. ¿Sí? Hay un ejemplo que yo pongo de Weber, está en ese texto, creo, ese texto que es terrible, es terrible. Ese texto, el primer texto que escribí, los académicos alguna vez, es de mi época de doctorado, imagínense, los académicos dicen, qué buen texto, qué interesante. Ahora, yo lo leí y digo, solo para un académico puede ser interesante lo que escribí ahí. ¿Sí? La realidad es que yo creo que, voy a insistir, lo fundamental de ese texto son estas ideas que le estamos dando, o que por lo menos le estoy tratando de transmitir. Eso es lo esencial. Recuerden, si el hecho de tener que pagar por adelantado y cobrar por atrasado hace que automáticamente, una vez que yo llego a una ciudad, estoy endeudado. ¿Por qué? Porque necesito plata para poder entrar a un alquiler, pero nadie me va, por más que tenga un trabajo, nadie me va a pagar por adelantado por trabajar. Entonces automáticamente el obrero ya queda endeudado, ni bien arranca. Y obviamente esto lo obliga a seguir trabajando, no hay más remedio. ¿Sí? Lo mismo sucede, casi les diría, con todo. O sea, piensen en cualquier... digo, bueno, igual la vivienda es lo más claro, digo, nadie vive en la calle, así que ese es el principio por el cual siempre vamos a deber plata, casi les diría. Dicho esto, el texto de Adorno, si a vos te pareció pesado, a mí me pareció insoportable. O sea, hay una realidad que tiene que ver con esto del texto de Adorno, como muchos textos, ¿sí? No,
Con las tarjetas de crédito pasa lo mismo. Con la tarjeta de crédito es peor, casi te diría. Mira, no quiero ni pensar en las tarjetas, porque son delincuentes a mano armada, ¿sí? Con apoyo estatal. Casi te diría, mira, son delincuentes con apoyo estatal. Porque ningún gobierno le dice nada a los bancos. Y cobran con las tarjetas de crédito, y digo, y ni hablar no de los bancos. Esas financieras que existen hoy por todos lados son directamente, sí, delincuentes. ¿Vieron la mafia cuando te prestaba dinero? Usureros. O sea, el problema es que las tarjetas de crédito, sobre todo las de esas, ¿vieron esos lugares así, crédito fácil y cosas por el estilo? Esos directamente son, sí, usureros, ladrones a mano armada. Porque tienen, con el poder de, sí, rapicuotas impresentables. Pero son muchísimos, ¿eh? Digo, hay casas de electrodomésticos que hacen lo mismo, que dividen en cuotas, hacen exactamente lo mismo. Por eso digo, el texto de Adorno, espérenlo, no lo lean. Recuerden lo que habíamos dicho hace unas semanas atrás. Relajen con los textos, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande por mejorarlos, por cambiarlos, por darles otra forma. Obviamente que... ¡Qué misterio! No, lo que pasa es que no es fácil. Hoy Lu vio que no es fácil, estamos trabajando todo lo que podemos, estamos haciendo un esfuerzo, digo, lo que pude hablar hoy tiene que ver con este ejercicio que vengo haciendo con Lucina de bajar, yo lo llamaría bajar a la realidad. O sea, realmente hacerme entender. O sea, es importante que el docente se haga entender y que se preocupe, casi les diría que la preocupación mía es, no está bien si lo leyeron, me encanta porque una compañera dice, bueno, yo ya lo leí. Está bien, a ver, si lo quieren leer, léanlo. O sea, no es un problema. No tienen que imprimir nada. ¿Para qué imprimen? No impriman. Pero si nadie les dijo que impriman. A ver, yo voy a decir lo siguiente. Lo que ha sucedido en los últimos años es que la mayor parte de los textos terminaron en resúmenes. En resúmenes que andaban circulando por la facultad. ¿Sí? Y la verdad que cuando uno piensa en esos resúmenes, eran resúmenes que hacía algún compañero para preparar un final y que con el tiempo, casi les diría, se fueron desdibujando porque otro compañero le agregaba otra cosa más y en otro año le agregaban otra cosa más. Y un día a mí me llegó uno de esos resúmenes y dije, ¿qué? ¿Qué están diciendo? Porque funcionó como una suerte de teléfono descompuesto el resumen, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, como entendemos que tenemos que educar o tenemos que pensar realmente diferente el proceso de enseñanza y aprendizaje, casi les diría, pensarlo diferente significa enseñar y aprender no son dos aspectos diferentes. No es que hay un sujeto que aprende y otro sujeto que enseña. No, no, no. Entendemos que son aspectos del mismo proceso. Y en ese proceso de enseñar y aprender, no es que yo las sé todas o los que estamos acá las sabemos todas. Yo les puedo asegurar que no tengo idea de millones de cosas, ¿sí? Pero también necesito que ustedes entiendan que no las sé. No sé cómo explicarles. O sea, que la única forma de que esta cátedra funcione es que ustedes digan, entonces yo puedo enseñar algo. Seguramente tienen millones de cosas que no se dan cuenta para enseñarnos. O enseñarme a mí si lo quieren ver así. Y por ahí no se dan cuenta, pero estoy seguro que las tienen. Y el tema es encontrar el cómo. O sea, cómo hacer para que las puedan expresar, cómo hacer para que ustedes descubran que las tienen. Así como una compañera dice, epa, seguramente dice, Rapicuotas son unos ladrones, esa compañera ya por ahí fue a Rapicuotas, o hay una compañera que haya ido a Rapicuotas, y ya sintió cómo le estaban estafando, pero la plata la necesitaba, estaba mi hijo jugando con una llave y hacía ruido, pero la plata la necesitaba y no le quedó más remedio que caer ahí. Y entonces, ¿qué sentido tiene que yo venga y le explique la explotación capitalista? Ya la vivió la explotación capitalista, o sea, la vivió al otro día cuando tuvo que ir a pagar la primera cuota y estuvo trabajando, me encanta porque dice, ya aprendí.
Pero la explotación capitalista, insisto, yo se las puedo enseñar en la teoría. Esto que yo les dije del capitalismo es la teoría. A ver, en la práctica ya lo conocen, chiques. Digo, en la práctica debe haber más de uno que está trabajando en un pedido ya y que está pedaleando o andando en moto 24 horas para ganar 2,50 pesos, que si llega a tener un accidente los pierde. Digo, ¿qué les voy a explicar yo de la explotación o de la desigualdad real? Entonces, insisto, ustedes tienen muchas más cosas para enseñar de las que imaginan y es importante que lo entiendan y que lo empiecen a sentir de a poco. Pero insisto, enseñar y aprender para mí es lo mismo. O sea, no le veo gran diferencia. ¿Lu? No sé qué pasó, pero de un momento para el otro yo del Instagram me fui. Se ve que te quieres solamente a vos en Instagram, a mí no. Me parece que tu conexión y tu vínculo con Telefónica es el problema. También. Quiero, Otro problema ahí, un vínculo ahí. quiero decir que Lu tiene su combate contra las multinacionales, en este caso con Telefónica, y le gusta pelear durante las mañanas, hace su pequeña lucha de clases, diría algún marxista. Es su lucha contra Telefónica, y llama, y se enoja, y se envenena en un modo que pocas veces vi. No sé si podemos ir cerrando ya, porque no extendernos mucho más. Decirles Si no habla alguien, porque empieza a ahí... decir palabras raras. No, basta. Racionalismo, empirismo, epistemología, ontología, metafísica. Son Y palabras que sigo. solamente sirven para el horcado, nada más. Y para En ese ganar, juego ojo, sirven para ganar al Scrabble. ¿Vieron también. ese juego para palabras cruzadas? Pero sirve. He ganado, pero campeonatos de palabras. No, vi que estaban medios desesperados en el grupo de WhatsApp. Tranqui, que las clases quedan grabadas, otra vez. Tranqui, que le vamos a dar tiempo. Quienes estén interesados, bienvenidos al proyecto Paco Amigues. Vayan familiarizándose cómo tienen que inscribirse en algún grupo y demás. Son bienvenidos. Si tienen dudas, preguntan en el grupo de WhatsApp, no hay problema. ¿Algo más? Belu, ¿me estoy olvidando de algo? No Lu, estoy viendo el Instagram. por ahí querés aclarar para aquellos compañeros que no tienen acceso al aula virtual, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay algunos que tienen esa inquietud. Para, Bien. en principio, dejarles tranquilos que nadie se va a quedar sin grupo. Eso téngalo claro. ¿Con el aula virtual o sin el aula virtual? El que quiere vivir la experiencia de Paco Amigues tiene dos opciones. O le pregunta a su Paco Amigue más cercano y le dice, che, por favor, inscribirme en el mismo grupo que vos. O nos manda un mensaje a Belu o a mí o en el grupo y nos informan que no tienen acceso al aula virtual y nosotras los ingresamos manualmente ahí. Lu, acá una compañera por Instagram dice que hago explotación lingüística con esas palabras. Sí, Las exploto lingüísticamente a las personas. Es como, sí. ¿Alguna duda o algo? disculpen, en realidad ahora que lo pienso, soy como la burguesía académica, se podría decir. Sí, Y ustedes serían como la clase obrera de la universidad, pongámosle. sí. No tengo dudas. Acá los estudiantes dicen también que ellos se comprometen ahí con la clase obrera. Así que cualquier cosa nos juntamos entre todos y ya sabemos a dónde ir. No, ellos no saben dónde ir. Vos sí sabés dónde queda mi casa. Ese es el problema. Chiques, ¿Dudas? Bullying No, bueno, académico, dicen, Ale. bullying académico, es cierto también. Revolución académica, sería muy interesante una revolución académica que, es más, hasta yo mismo la haría contra mí mismo. Es así extraño es el mundo. Chiques, ¿alguna pregunta?
Estaría bueno, la verdad que sí, si alguno tiene ganas de hacer algo académico,